Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Evidentemente estamos enfrentando a nivel internacional una coyuntura bastante desfavorable para la humanidad. Observamos abiertamente la confrontación que se vive, pues, justamente por parte de algunos países, particularmente de Occidente, contra el famoso mal llamado Estado Islámico, ISIS, o Daesh, como algunos lo llaman, el cual se ha ido convirtiendo realmente en un factor perturbador, no solamente por la cantidad de muertos que genera sus acciones terroristas, acciones criminales por demás, que desajustan a las sociedades. El caso más patético lo constituye, por supuesto, el reciente atentado que se cometió contra el pueblo francés, donde hubo una cantidad considerable de muertos y heridos, aproximadamente 130 muertos. Amén de la tensión que se ha generado en Europa y en el mundo, en algunos centros de desarrollo significativo como los Estados Unidos y algunos otros, los cuales exudan un temor y una angustia, pues, por los ataques indiscriminados que realizan estos grupos fanatizados, que se envuelven, pues, en el ropaje islámico. Léase que no es lo mismo el Islam, que es una religión, como hemos dicho en otras ocasiones, sino el islamismo como un movimiento radical e incluso político-religioso, que no ha alcanzado en absoluto los niveles que alcanzara Occidente en su secularización, es decir, separar la Iglesia, los asuntos religiosos de los asuntos del Estado. Por el contrario, estos países motivados, pues, por el Islam y que han caído en un radicalismo político-religioso que, llegando a los niveles de terrorismo, han asumido lo que llaman el islamismo, es decir, un sentimiento fanatizado con el cual estos grupos radicalizados pretenden enfrentar a Occidente. Habíamos dicho en otras ocasiones que el fin de la guerra había traído de alguna manera un conjunto de reflexiones, entre los cuales destaca El fin de la historia, escrito por el japonés Francis Fukuyama. Es para como había triunfado, por supuesto, el liberalismo y la ideología como construcción teórica del siglo XIX y el siglo XX, pues estos habían muerto. Entonces estos mostraban el descalabro que significó el desmoronamiento de la Unión Soviética y el desmantelamiento de toda esta estructura político-militar estratégica llamado el Pacto de Varsovia. Lo habían mostrado, pues, cual trofeo. Y bueno, con ello quisieron demostrar, pues, que ya el estado de tensión, por eso el trabajo de Francis Fukuyama, era el fin de la historia. Ahora bien, este acerto de este señor Fukuyama fue una equivocación, por cuanto el liberalismo como corriente de pensamiento aún tenía enemigos, y quizá el más significativo es justamente el fundamentalismo islámico, que salió a la calle, a la escena internacional, con unos bríos que se expresan justamente con los ataques en el septiembre de 2001 contra el World Trade Center, contra la Casa Blanca y contra el Pentágono, los tres símbolos del poder norteamericano, por cuanto obviamente todos sabemos que los Estados Unidos representan la modernidad, representan el adelanto, representan la democracia y representan un mundo de valores totalmente enfrentados, totalmente distintos a lo que exuda y a lo que presenta el mundo islámico. Pero no solamente con ello, con los Estados Unidos o con el mundo occidental, sino que hemos dicho también que la propia Rusia es acosada, e incluso en su propio terreno han sido ellos atacados por grupos terroristas afectos a toda esa visión criminal, tanto en Moscú como en algunas partes de Rusia. Fueron atacados sectores, zonas, edificaciones, personalidades con bombas. El metro de Moscú se convirtió en un momento dado, se convirtió en un estado de angustia para la población moscovita de 8 y a tantos millones de personas, quienes observaban con gran temor
que la tranquilidad que ellos siempre disfrutaron estaba siendo amenazada por estos grupos terroristas. Y repito que no solamente es los Estados Unidos y su simbología, o Rusia misma, pero también la misma China, que alberga en su seno 20 millones de musulmanes, que ojo, no hay que decir que todos los musulmanes son terroristas, pero todos, eso sí, todos aquellos actos terroristas en los cuales participan musulmanes, evidentemente, son individuos que profesan esa fe. Ahora bien, el otro factor que vale la pena destacar, que de alguna manera buscó explicar el derrumbamiento, el deterioro, el agotamiento de la famosa Guerra Fría, lo constituye la famosa tesis del Samuel Huntington, el famoso politólogo norteamericano, quien hablaba pues de un choque de civilizaciones, como hemos dicho en otras ocasiones, y que hablaba de 7 u 8 civilizaciones, la ortodoxa, la hinduista, la islámica, la confucionista, la occidental, e incluso arbitrariamente dice que América Latina constituye también una civilización, que en este caso creo que está un poco equivocado, por cuanto nosotros los latinoamericanos, hemos dicho también, formamos parte de una misma cosmovisión axiológica, para decirlo de alguna manera, occidental. Pero en todo caso, como elemento sirve para construir una especie de mecanismo explicativo a los diversos problemas que acogotan el mundo, por cuanto, según Huntington, se ha mudado del centro gravitacional de la ideología, de la política, se ha mudado el estado de tensión en el mundo, en las relaciones internacionales, hacia otro centro, es decir, el centro religioso, civilizatorio, cultural. Es por ello que vale la atención destacar que en esa visión hay factores que están en Occidente, pero que forman parte de una visión distinta, como es el caso de Turquía. Turquía, evidentemente, es un país que busca la modernidad desde que Atatürk, el gran líder que unificó y que desmanteló y que logró ensamblar los diversos elementos que quedaron después de la caída del último califato del Imperio Otomano, para reconstruir una Turquía moderna, laica, secularizada, distinta, en la cual los hombres y las mujeres tuvieran los mismos derechos. Sin embargo, hoy en día, a raíz de los problemas que está confrontando el mundo con el ISIS, acaba de surgir un elemento que pone en peligro la paz, no solamente la paz en la región, sino que coloca al Occidente frente a un dilema. Si hasta ayer nada más estaban prácticamente todos de acuerdo con alguna que otra interpretación acerca del problema de cómo enfrentar al ISIS militarmente, a un problema que según los rusos fue creado por las malas políticas de los Estados Unidos y de Occidente, si bien es cierto que acordaron pues que Rusia iba a participar en el entendido pues que Rusia participaba para enfrentar al ISIS, pero también para defender a Bashar al-Assad de aquellos grupos que fueron armados, que después formaron parte del ISIS por parte de los Estados Unidos y de Occidente. Ahora bien, el caso es que Turquía, como todos sabemos, las fuerzas de defensa del país otomano derribaron un avión ruso en el cual se eyectaron los 2 pilotos, uno murió y el otro logró salvar la vida, fue rescatado por las tropas sirias y entregado a los rusos. Sin embargo, eso generó y ha generado un estado de tensión entre Rusia y Turquía, para lo cual Estados Unidos particularmente quedó fuera, como se dice, sin respuesta alguna, y Occidente tuvo que prepararse para encontrar una respuesta que le diera de alguna manera, que calmara los ánimos tanto de los rusos como de los turcos, para evitar que el foco principal, que era la derrota del ISIS, no se perdiera. Sin embargo, Putin ha ido un poco más allá, guardando incluso el traje de la diplomacia y sacando el traje del hombre agresivo. Ha dicho que Turquía participa en los negocios del traspaso de petróleo por territorio turco que realiza el ISIS. Es decir, que el ISIS se financia con petróleo que vende y que lo coloca a través de las fronteras turcas, razón por la cual, según Putin, el avión ruso fue derribado porque estaba atacando los convoyes que llevaban petróleo, justamente que era el gran negocio, según las autoridades rusas, genera el petróleo para las autoridades turcas, pues, ¿no? Quienes son los que se benefician de ese conflicto en última instancia.
no es nuevo que los países de alguna u otra manera participen en ese tipo de mecanismos, pero resulta inadmisible que, si bien es cierto que todos los países están enfrentando al ISIS por sus atrocidades, uno de los aliados, se supone aliado de Occidente, que es miembro de la OTAN, haya derribado un avión porque ese avión estaba atacando unos transportes que llevaban petróleo a través de territorios turcos que beneficiaba a Turquía. Ahí está la gran incongruencia. Sin embargo, más allá de ello, hay que tomar en consideración es que Putin pretende de alguna manera reivindicar a Rusia de su papel de hegemón o de parte de la hegemonía presente en el Medio Oriente. Siria es un ejemplo a seguir. El caso de Bashar al-Assad, heredero del poder por parte de su padre, es un aliado, al igual que su padre mismo fue un aliado de Rusia. Rusia ha construido unas bases militares en las aguas calientes del mar Mediterráneo, en el puerto de Tartus, para lo cual Rusia no está dispuesta a ceder, por cuanto ceder esas, ¿cómo se llama? Esas bases militares, esa presencia rusa en esa zona, Rusia perdería un papel hegemónico en esa zona o para compartir la hegemonía de toda la zona en la cual ella se ha bregado, se ha gestado durante siglos, porque eso no es nuevo, la pretensión de Rusia de alcanzar las zonas calientes, de ingresar al Mediterráneo libremente, de entrar al Pacífico libremente, por cuanto Rusia se veía encerrada pues, por diversos factores geopolíticos desde cuando Mackinder publicó sus primeros trabajos en la necesidad de, apuntaba pues en la necesidad de ir encerrando a ese enorme territorio que comienza en Europa y que termina tocándole la nariz al sol, al país del sol naciente, léase Japón, al país, es decir, Rusia debía ser en ese caso encerrada para no permitirle mayor expansión. Ello es lo que quizás motiva a las grandes decisiones rusas hoy en día de no permitir, de no perder la presencia suya que tienen en el Mediterráneo, justamente por su presencia en Siria, razón por la cual, repito, Rusia ha colocado todos sus huevos en la cesta siria para justamente evitar no ser digamos, disminuida en su poder en esa región. Por otro lado, el mundo observa, también lo hemos dicho, que según Barber, un politólogo norteamericano, el mundo observa cómo hay dos versiones que enfrentan incluso a la democracia, que es el yihad, por un lado, y el Marward. Esto tiene, ¿cómo se dice?, una especie de, es un concepto que creó este politólogo Benjamin Barber, por cuanto dice que esa es una guerra que busca minimizar el papel de la democracia. El yihad, tomado, por supuesto, de la terminología islámica, de Guerra Santa, y el Marward tomado justamente de eso que llaman del fast food, de la comida rápida que se venden en algunos centros mundiales, pues en Venezuela hay por varias restaurantes con comida rápida, Marward, McDonald's, y entonces, ¿qué es lo que trata de hacer este proceso de, vamos a decir, de globalización obligada, ¿no? Es la que incluso obliga a los individuos a comer un mismo comestible. El Marward procura mercados globales que se anclan pues, en la ganancia y en el consumo directo y que en última instancia su interés no es el bien común, sino el interés de lo privado. Es un elemento que no permite pues, el fortalecimiento del sector público, al igual que el yihad, quien busca de alguna manera enfrentar a la democracia, porque la democracia traduce también un bien colectivo, un bien común, y ellos coinciden con los amigos del Marward en ese desenfreno por acabar con el sector privado y con la iniciativa privada. Esto evidentemente los beneficiarios del Marward, que aplauden el mercado abiertamente por cuanto privatizan lo público y apuntan a una excesiva comercialización, repito, eso no hace sino una anarquía generalizada, lo que conlleva también a creer que comparten con el yihad esa preocupación o esa intención por cuanto estos, de alguna manera, el yihad con el Marward comparten la encrucijada de colocar a la humanidad frente a una situación de abismo. Escogen un área o escogen la otra. El Medio Oriente,
como escenario que se impone frente al mundo globalizado, por cuanto esa es una expresión de grupos fanatizados que se oponen. El ISIS no es sino la expresión justamente, y su intento de construir un califato no es sino el intento para apuntar y amenazar a la humanidad entera justamente con su crueldad, con su odio, con su resentimiento, porque no comparten los valores occidentales. He aquí el gran dilema para Occidente: cómo hacer, cómo ponderar su relación con esos países, por cuantos esos países, si bien es cierto, son lo que llaman el Islam dromedario, es decir, que se mueven en los desiertos, pero que también tienen puntos de comunicación con el Islam que se mueve en otras zonas que no son el dromedario, que no son desérticas, como es en Asia. Hablábamos al principio del programa de que China tiene 20 millones de musulmanes en su territorio, pero que también está Pakistán, también está Filipinas, está Indonesia, cuya mayoría de la población es totalmente musulmana, razón por la cual hace que ese mundo islámico resuma 1.600 millones de adeptos a la religión musulmana. No estamos diciendo que estos últimos caigan fácilmente en las garras del fanatismo, pero tienen un punto coincidente, lo que hace que esa distinción que hace el islamismo, el islam, perdón, en sus dos vertientes, el chiismo y el sunismo, de alguna manera afecte a estos países también que son víctimas de un movimiento telúrico, para llamarlo de alguna manera, criminal, bárbaro, como es el ISIS, por razón por la cual el ISIS debe ser destruido, pero sin embargo no hay que acosar a las comunidades cuyos valores no coinciden con nosotros. No podemos ser excluyentes, debemos ponderar, nosotros los occidentales debemos ponderar esa realidad. Repito, son 1.600 millones de almas de musulmanes. Hay que saber hacer una diferenciación, hay que saber distinguir, puesto que nuestra guerra o la guerra de Occidente es contra el terrorismo y no contra los musulmanes. Este es un conflicto que apenas comienza, porque es, como dijera Huntington, es una guerra de civilizaciones, porque es un modelo específico que se ha impuesto, y tú no lo resuelves solamente con bombas, con ametralladoras, con aviones, con helicópteros artillados, sino que tiene que ser una comprensión global, porque ese es un mundo, son seres humanos también que se fanatizan y que, bueno, viven enraizados en esa visión ideal, fanatizada, que ponen en peligro su vida y la vida de los demás. El califato, o como se pretende hacer ese Estado Islámico, es una realidad y hay que tomarla en cuenta. Hay que buscar los factores ponderados, moderados, reflexivos del mundo islámico, para justamente ir minimizando, ir minando el papel preponderante que están adquiriendo estos factores fanatizados que se han englobado en torno al famoso Estado Islámico, ISIS. Entre el Islam y Occidente es evidente que que son dos realidades que evidentemente deben convivir. La primera, es decir, el Islam es una realidad que tiene unos valores totalmente distintos a los occidentales. Y lo segundo, es decir, los occidentales tenemos que hacerlo hincapié en nuestros valores de la democracia, del respeto de los derechos humanos, pero ojo, haciéndole saber a esa otra porción, a esa otra visión del mundo, que ellos forman parte también de este mundo global, que es un solo mundo y que debemos convivir entre todos, pero hacerlo sin discriminación, sin burlas, sin esa actitud tan displecente, tan abusivamente excluyente que tenemos o se tiene en algunos países, particularmente en Hollywood, cuando fotografían al mundo islámico en términos un tanto ridículos, o como ocurrió en Francia. El Corán, evidentemente, es una realidad y tenemos que tomarlo en consideración. Esto hace que Occidente no haya querido ver eso, siempre con esa soberbia. Occidente se ha mostrado excluyente frente a otras realidades. Incluso basta con citar las cruzadas, o particularmente incluso en el siglo XX, cuando Occidente mismo, junto con Lawrence de Arabia, o los acuerdos Sykes-Picot, quienes crearon una realidad que hoy en día está en entredicho. Basta a recordarle pues que la manera como Occidente construyó los países del Medio Oriente, hoy en día esos países están pugnando por modificar esas fronteras que fueron arbitrariamente construidas al finalizar la Primera Guerra Mundial.
El ISIS es la respuesta que este mundo tiene. Nosotros tenemos que, Occidente, tenemos que tener una respuesta flexible, ponderada, para evitar que el mundo se nos vaya de las manos mediante un conflicto generalizado y por el cual los árabes, como dicen los árabes, ellos estarán esperando que el enemigo el cadáver de su enemigo pase por el frente de su casa, camino transitado justamente con petróleo y con aceite que emana de esas arenas que son muy peligrosas para el mundo. Bueno, mis queridos amigos, hasta una próxima Geopolítica 2.0.